Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? Hoy me parecía importante hablar de este tema que es el entrenamiento de running, de correr, durante el embarazo. Si bien ahora con esto de la cuarentena y que hubo como una liberación para que todos los runners y las runners salgan desaforados a correr, bueno, la idea hoy no es hacer un análisis al respecto, que ya muchos profesionales están hablando sobre eso, sino aportar qué pasa, charlar un poco de qué es lo que pasa durante el embarazo y el entrenamiento de running. Una de las primeras cosas que vamos a aclarar, que vamos a decir, es que no existen, según evidencia científica, contraindicaciones de que cualquier mujer que venía practicando algún tipo de actividad física continúe con esa actividad física. Pero vamos a hablar particularmente del mundo del running, que como digo yo siempre, para mí es un mundo aparte dentro del entrenamiento en el embarazo. ¿Por qué? Primero porque si bien existen, gracias a la evidencia, beneficios a nivel cardiovascular, tanto para el bebé como para la mamá, continuar con el entrenamiento de running, también hay cuestiones de las que no se suele hablar, donde solamente hacemos foco en, bueno, pero si venía corriendo, entonces puede seguir corriendo. Sí, esto es una afirmación que es correcta. Pero vamos a poner en la mesa cuáles son esas cuestiones que quizás habría que analizar y después en todo caso, según el caso, según la persona, según el embarazo, que obviamente no tiene que ser un embarazo de riesgo y tiene que ser una persona deportista o físicamente activa, que no haya cesado su actividad, esto también es importante. Entonces vamos a poner en la mesa varias cuestiones. Una que es que para continuar un entrenamiento corriendo en un embarazo, debería haber sido una persona que entrenaba sistemáticamente, ¿sí? O sea, que lo hacía de forma continua y sistemática con una planificación de entrenamiento determinada, y que no existen riesgos, ¿sí? En el embarazo, ¿ok? Tiene que ser un embarazo saludable. Eso por un lado. Por otro lado, tendría que existir la indicación de que durante el primer trimestre continúen entrenando. ¿Qué suele pasar habitualmente? Y es lo que muestra la evidencia científica, es que las runners cesan su entrenamiento ni bien se enteran que quedaron embarazadas. Después quizás reciben algún tipo de información donde les dicen que pueden continuar con su actividad, pero quizás se pasaron 1 mes y medio, 2 meses o 2 meses y medio, dependiendo de cuándo se enteraron, sin realizar actividad física y pasan automáticamente a volver, quizás no con la misma intensidad, ni con la misma frecuencia, ni con el mismo volumen, pero vuelven a entrenar y esto podría ser perjudicial. No necesariamente para el bebé, porque lo que se sabe por evidencia es que en general el feto o el bebé tolera bien la actividad física moderada, sino que podría llegar a tener consecuencias a nivel del suelo pélvico. ¿Qué significa esto? Existen hoy muchísimas mujeres, ¿sí?, que siguen practicando, siguen haciendo running, después cesan porque están cansadas, porque no lo quieren hacer o por los motivos que fueran, tienen su momento de parto y luego aparecen problemáticas o durante el embarazo o posparto, como puede ser la incontinencia urinaria, o sea que se hacen pis cuando quieren moverse o cuando tosen o cuando estornudan o cuando se ríen muy fuerte o cuando saltan. Bueno, pueden ser muchas las ocasiones en las que haya incontinencia. A veces aparece un dolor agudo en la zona pélvica, ¿sí? Muchas veces hay problemas también de incontinencia de la defecación, y podrían llegar a aparecer algunas molestias a nivel de la zona lumbar, ¿sí? Esto es también porque el suelo pélvico es parte de un estabilizador lumbopélvico, ¿está? Entonces, viendo desde ese lugar y mirando un poco la evidencia científica, lo que uno podría llegar a decir es, bueno, si yo soy runner, si acostumbro a entrenar corriendo, lo primero que tengo que tener en cuenta a la hora de volver o continuar mi entrenamiento estando embarazada, primero es chequear
si ese embarazo es de riesgo o no es de riesgo, y eso solamente lo va a poder determinar el profesional o la profesional de la salud, que puede ser obstetra o partera, ¿sí? Eso por un lado. Por otro lado, tengo que ver con qué debería acompañar mi entrenamiento. Primero, pensar en la salud de mi suelo pélvico, porque correr es una actividad que se suele hacer en larga duración y es un entrenamiento que se le podría llegar a llamar de impacto en esta etapa donde hay un aumento de peso progresivo, pero bastante abrupto en ciertos momentos, ¿sí? En ciertos trimestres. Quizás el primer trimestre es el momento de menor aumento de peso, pero entre el segundo y el tercer trimestre hay un aumento bastante abrupto, por lo cual podría transformarse en una actividad de alto impacto, ya que hoy, para ese momento, estaríamos con un sobrepeso, ¿sí? Entonces, cuestiones a tener en cuenta. 1, chequear si es un embarazo de riesgo o no. 2, empezar a incorporar desde el primer trimestre información relacionada al suelo pélvico y ejercicios que puedan favorecer el fortalecimiento, el cuidado, la prevención para este suelo pélvico. Principalmente para las runners, para todas las embarazadas y para todas las mujeres les diría, pero principalmente para las runners. Y en tercer lugar, empezar a evaluar como entrenadores, como entrenadoras, porque obviamente la persona que se pone en nuestras manos en realidad confía plenamente en que le vamos a dar lo que necesita, pero evaluar si salir a correr es una de las actividades más beneficiosas para lo que podría ser los objetivos del entrenamiento durante el embarazo. Uno de los objetivos es acompañar de manera favorable los cambios anatómicos y fisiológicos de este proceso, ¿sí? Y salir a correr con esta sobrecarga sobre las articulaciones, sobre la rodilla, sobre la cadera, sobre la zona lumbar, quizás no sea la mejor actividad para acompañar este proceso, ¿sí? Por otro lado, entendiendo que este constante impacto posiblemente sobre cemento, quizás sobre pasto, pero particularmente en general es sobre cemento, podría llegar a debilitar aún más nuestro suelo pélvico. Y esto no es algo que digo yo, sino que es algo que hay en estudios. Se vio que las mujeres que continuaron entrenando, no importa hasta qué etapa del embarazo, y esto también es importante, porque por ahí uno dice, bueno, no, entreno hasta el mes 7 y después ya dejo de entrenar. No hubo diferencias significativas entre cuándo dejaron de entrenar, sino que hubo diferencias significativas entre las que no hicieron running, las que dejaron de entrenar, y las que continuaron su entrenamiento. Las que continuaron con su entrenamiento tuvieron que tener partos vaginales asistidos. Esto debido a un suelo pélvico, o una de las causas más comunes era un suelo pélvico debilitado, ¿sí? Lo que puede llegar a traer, como dije antes, conflictos posparto también, no solamente para el parto. Entonces, lo que hay que pensar es cuáles son los objetivos del entrenamiento durante el embarazo. Mantener una fuerza generalizada, sostener el equilibrio, la coordinación. Para eso voy a tener que hacer un entrenamiento neuromuscular integrado, donde haya cierto tipo de movimientos que pongan en desafío, si quieren, a mi equilibrio, no de forma compleja, donde me pueda llegar a caer, sino de manera dinámica y segura. Y también quizás tendría que pensar en mantener mi flexibilidad general, ya que se ve beneficiada por el tipo de hormona, la relaxina, que empieza como a aumentar, y eso hace que se reblandezcan los tejidos. Entonces por ahí podría pensar en que ese también sería un objetivo. Y otro de los objetivos debería ser hacer trabajos de zona media para ver qué pasa con esa zona lumbar, que siempre las embarazadas están con dolores lumbares. Esto se da por la hiperlordosis, por esa cola de pato que se hace cuando la panza empieza a crecer, el centro de gravedad cambia su posición, los hombros empiezan a ir en antepulsión, por lo cual empieza a haber una cifosis, una sobrecarga, las mamas empiezan a crecer, lo cual favorece esta antepulsión. Entonces, ¿cuáles son los objetivos del entrenamiento durante el embarazo? Más allá de sostener los espacios de placer de esa persona gestante, es acompañar estos procesos. Y si estos procesos no se ven acompañados de forma favorable con el running, quizás haya que pensar que sea una etapa de la vida donde haya que cesar con ese tipo de entrenamiento y utilizar otras herramientas de movimiento.
como pueden ser trabajos de fuerza de miembro inferior, trabajo de fuerza de miembro superior, trabajos de estabilidad de zona media, ¿sí? Trabajos de flexibilidad y trabajos de suelo pélvico. Así que mi propuesta no es decir, está mal que las embarazadas salgan a correr. No, lo que estoy diciendo es, ¿le hace daño al bebé? No, la evidencia muestra que el feto, el bebé tolera bien la actividad física. Después, más o menos intensidad serán casos aparte. Lo que yo estoy planteando es que también le va a hacer a esa persona gestante, tanto sea durante su embarazo como en el posparto. Así que bueno, espero que les haya servido tanto a futuras madres como a entrenadores para poder guiar este tipo de entrenamientos. Adiós.